bai. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko asteartero bezala komunikazionetara gerturatzeagatik. Ondo dakizuen moduan, asteartetan tokiko gobernu batzordea ospatzen dugu eta izaten da geure asmoa gardentasun osoz hartutako erabakien berri ematea. Ia da azkeneko egun eta aste hauetan asko hitz egin dugula azpiegiturari buruz, hirigintzari buruz, mugikortasunari buruz, ekonomia eta lehiakortasunari buruz, baina gauza horien guztien atzean personak daude, donostiarrak daude, eta gaurko komunikazio hau horretan ere nahiko nuke zentratu, edo personak nahiko nituzke azpimarratu. Eta berezik ikusita zein dan hiriaren demografiak eskaintzen duen bilakaera, ezta? Azkenean, zahartzen ari garen hiria gerelako behintzat adinez nagusi edo adinezko persona geroz eta gehiago ditugulako behintzat. Eta horretan guztian, badago etxezetzeko laguntza zerbitzua, etxezetzeko laguntza zerbitzua daukagu, 3.000 personak jasotzen dute zerbitzu hori, etxeko laguntza zerbitzua, 3.000 onuradun ditu, eta horretan ahalik eta zerbitzu onena izaten da, ematea izaten da geure helburua. Eta horretarako, zerbitzua hobetzeko zaintzak gertu deitzen den egitasmo bat onartu dugu, kasu honetan, etxeko laguntza zerbitzu honen baitan. Zer egin nahi dugu horrekin? Zerbitzua hobetu. Eta horretarako personak formatzen ditugu, teknikariak formatzen ditugu, zerbitzu hori urtetik urtera hobetzen joateko. Eta honen helburua da, persona hauen zainketa geroz eta personalizatuagoa egitea, bizi kalidadea hobetzea eta baita zainketa horretan parte hartzen duten eragile guztien koordinazioa hobetzea. Izan esparru sozialekoak, osasun arlokoak edo komunidadea osatzen duten beste hainbat eragileen koordinazioa osatzea. Horretarako zerbitzua eskaintzen duen enpresak, teknikari espezializatuak, zehatzak formatzen ditu eta zerbitzuaren azterketa bat burutzen dugu. Eta kasu honetan, identifikatzen goaz, zehazten goaz, zeintzuk dira hobetu beharreko horiek, horrela zerbitzua urtetik urtera hobetzen joateko. Azken finean, personek beste persona batzuei ematen dieten zerbitzua da, eta guri tokatzen zaiguna da, esan bezala, hori urtetik urtera hobetzen joatea. Kontuan hartu dezazuen gutxi gora bera honen tamaina, esan bezala, 3.000 donostiar, 3.000 onuradun ditu zerbitzu honek, etxez-etxeko laguntza zerbitzuak, eta Donostiako udalak 2026 garren urtean 10 milioi euro bideratu ditu zerbitzu honetara. Behin baino gehiagotan errepikatu izan dugu hau dela Donostiak historian izan duen aurrekonturik sozialena, 40 milioi dira gizarte zerbitzuetara bideratutakoak, eta horietatik 10 etxez-etxeko zaintza hori, zerbitzu hori emateko bideratzen ditugu. Historian egondan ere kopururik handiena. Eta honek helburu zehatza dauka, eta da adineko personak ahalik eta denbora gehien euren etxetan bizitzea, eta ahalik eta baldintza onenetan etxean gelditzea. Ez da etxean geratzeagatik, baizik eta autonomia batekin, behar denean laguntza batekin, baino euren bizitza osoa etxean gauzatzeko aukera izatea. Bueno, como decía, martes, Junta de Gobierno local, han sido diversas las decisiones que hemos tomado y las últimas semanas, los últimos días, es cierto que han estado en torno a noticias, o se han movido en torno a noticias en ámbitos de infraestructura, de movilidad, de urbanismo, también de competitividad, pero detrás de todas esas decisiones, por supuesto, están las personas, están las y los donostiarras y el cuidado que merecen. Y hoy vengo a presentar o vengo a comunicaros una decisión que hemos tomado en lo que respecta al cuidado de las y los donostiarras y de las personas de edad, en este caso. Más que nada porque también la demografía de la ciudad nos obliga a ir mejorando los servicios que presta el propio ayuntamiento. Y está el servicio de ayuda a domicilio, que reciben en torno a 3.000 donostiarras. Y este servicio tenemos que ir mejorándolo año tras año, y para ello existe el programa Zaintza Gertu. Zaintza Gertu es un programa que pretende cualificar a técnicos, pretende también cualificar y formar a las personas que prestan este servicio de ayuda domiciliaria, y lo que queremos hacer es un análisis de cómo se presta este servicio y así poder mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. También que haya un cuidado mucho más personalizado e individualizado y generar una coordinación entre todo ese ecosistema que se dedica al cuidado, tanto desde el ámbito comunitario, desde los servicios sociales y también desde la propia salud. Para ello,
lo dicho, se realiza un estudio, un análisis de cómo es este servicio y se van identificando mejoras. Y así también podemos cualificar y formar al personal que realiza este servicio, puesto que es un servicio que realizan las personas para otras personas, por lo tanto es muy importante, y así poder poco a poco ir mejorando el servicio. Es un servicio estratégico y clave para esta ciudad. Lo dicho, lo reciben 3.000 donostiarras y esto se refleja en los presupuestos que tiene esta ciudad. En más de una ocasión hemos repetido que son los más sociales de la historia, más de 40 millones destinadas a las políticas sociales y en concreto 10 son los que se destinan, los que se dedican a la ayuda a domicilio. Y esto se hace con un objetivo claro, y es que las personas mayores puedan estar viviendo sus viviendas el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles, que tengan una vida plena en casa, cuando se pueden, con total autonomía, y cuando no, en este caso, con la ayuda a domicilio. Y ese es el objetivo de este programa Zaintza Gertu, que como he dicho, que tiene como premisa principal el mejorar la calidad de vida de las personas que reciben la ayuda a domicilio en la ciudad. Hauxe da nik behintzat kontatzeko neukana, hartutako erabaki guztien artean azpimarragarriena iruditu zaidalako, baina hemendik aurrera, beti bezala, beste gairen inguruan zalantzarik edo galderarik baduzue, prest naukazu erantzuteko, lo dicho. Esta ha sido la decisión, en mi opinión, más relevante que trae hoy la Junta de Gobierno y que define muy bien también las intenciones del Gobierno de la ciudad, pero si tenéis alguna otra cuestión sobre otro tema, pues a vuestra total disposición. ¿Nos puedes contar la última hora de San Bartolomé? Parece que hay novedades, ¿no? Eso es lo que hemos leído. ¿Qué nos puedes contar? Vale. Bueno, sobre San Bartolomé. A ver, yo recuerdo y así lo sigo pensando, fue mi compromiso, mantener el compromiso de que en esa parcela no hubiera ni un centro comercial ni un parking de rotación. Y para que así fuera y para poder hacer realidad esa frase, lo que pedí fue tiempo y confianza, porque era optimista en que podíamos soltar el nudo de San Bartolomé, en el que podíamos desatascar este nudo de San Bartolomé. Y es a lo que me he dedicado durante este tiempo, y esto sobre todo lo que pide y pedía y pide es responsabilidad, que para mí eso es seguridad y certidumbre. ¿Por qué? Porque actualmente esa parcela permite que se pueda desarrollar un centro comercial y un parking de rotación, y eso hay que cambiarlo. Pero para cambiar eso hace falta certidumbre y seguridad. Certidumbre en que las decisiones que tomamos se toman jurídicamente con total garantías. Certidumbre de que no vamos a dejar a los donostiarras en el futuro un problema. Y certidumbre también para tener la seguridad y la certeza de que hemos zanjado este tema. Y una vez que hemos conseguido esa seguridad y esa certidumbre jurídica y hemos actuado con responsabilidad, que es lo que pedía esta cuestión, porque lleva años encima de la mesa en esta ciudad, pues es cuando hemos decidido tomar una decisión firme que trae el caducar la licencia para que ese centro comercial y el parking de rotación se pueda ejecutar, modificar el plan general de ordenación urbana que permite que se puede desarrollar todo ese centro comercial del parking y el parking de San Bartolomé, y también la decisión de que eso se va a quedar como un espacio público, abierto, libre y verde para la ciudad. Esa es la decisión que se ha tomado y se ha comunicado también durante el día de ayer a las personas, a los agentes implicados en esta decisión. Y creo que el tema de San Bartolomé, toda la cuestión de San Bartolomé, que ha acompañado a esta ciudad y a este ayuntamiento durante décadas, porque esto no es un problema reciente, una cuestión reciente, es un desarrollo urbano que lleva por lo menos 2 décadas en la ciudad, que ha tenido resultados muy buenos y creo que a la vista están, con nuevas ofertas de viviendas, con una ciudad regenerada, con un barrio regenerado, con espacios urbanos de calidad. O sea, la resultante ha sido positiva para esta ciudad. Las y los donostiarras han ganado con esta operación. Y es verdad que durante todos estos años, si San Bartolomé ha sido reflejo de algo, ha sido reflejo de responsabilidad. Cuando ha hecho falta, todos los grupos políticos han actuado a favor de que estas operaciones salieran adelante.
y sin ir más lejos, en el mandato 2011-2015, para salvar la propia operación inmobiliaria, se decidió ampliar todo lo que suponía San Bartolomé con el hotel, más vivienda, este centro comercial y demás, para que los números dieran. Y se actuó con una visión de ciudad y con responsabilidad. Y ahora, años más tarde, en otra casuística, en la que entendemos que la ciudad ha cambiado, que los hábitos de consumo han cambiado, que ya un centro comercial no es lo que necesita ni el barrio ni de la ciudad, que tenemos una zona de bajas emisiones y que un parking de rotación tampoco tiene sentido, responsablemente tomamos una nueva decisión. Entonces, responde a ese hilo conductor que ha seguido siempre toda esta trama, toda esta historia de San Bartolomé. Y ahora, bueno, lo que hacemos es zanjar el debate. En esa parcela no va a haber un centro comercial y un parking de rotación, y urbanísticamente se van a tomar todas las decisiones para que eso así sea. Por lo tanto, eso ya está claro. Hoy podemos decir con total garantías y certezas de que se acabó el debate de la parcela de San Bartolomé. Por lo tanto, bueno, creo que es una muy buena noticia porque hemos desatado un nudo. Era mi intención durante estos 100 días al menos el poder solventar esta cuestión. Y ahora es verdad que entramos en una nueva pantalla, entramos en un nuevo tiempo, en una nueva fase, en el que el derecho, en el ámbito del derecho, pues tendremos que decidir y aclarar cómo se compensan las resultantes económicas que esto pudiera tener entre comprador, la propia sociedad y demás, y el ayuntamiento. Pero ya entramos en otra pantalla en la que nos movemos en el ámbito del derecho. ¿Y qué me gustaría también en esta nueva fase, en este nuevo tiempo? Bueno, pues que la responsabilidad que ha imperado siempre en San Bartolomé, pues que siga vigente, ¿no? Y para eso creo que los acuerdos que hemos tenido en el pasado, pues también tenemos que trasladarlos al presente e intentar que esto no se judicialice. Por supuesto, esa va a ser nuestra mayor premisa de trabajo. Pero creo que hoy sí podemos decir, bueno, no, podemos decir con total certeza de que hemos desatado un nudo y estamos en otra nueva fase en lo que respecta a la propia parcela. ¿Habrá boca del topo o eso también? La boca del topo está construida. Cuando hicimos la visita en diciembre a la pasante ferroviaria del Topo, tuvimos la oportunidad de estar en lo que va a ser la futura estación del centro de la ciudad. Una boca sale al Buen Pastor, a la calle Loyola, otra sale a la plaza Zubiri, detrás del Hotel Londres con calle Aso, y hay otra boca programada también, bueno, tenemos la plaza Zaragoza, y hay otra boca también diseñada en San Bartolomé. Está construida, esa está construida. Lo que falta es la conexión con la superficie, que también eso habrá que solventar. Pero ya estamos hablando de otro tipo de remates urbanísticas o de otro tipo de obras. Pero lo que es la obra civil dura, pesada, esa ya está realizada. Ahí. San. Vale. Bai, bueno, uste dut valorazioa positiboa dela. Neure premisa izan da lehen egun hauen barruan behintzat, edo testuinguru honen barruan, San Bartolomeko korapilloa askatzea. Argi eta garbi adierazi nuen, San Bartolomen ez zela merkatalgunerik egongo, ez zela rotazioko parkin edo aparkalekurik, eta premisa horrekin egin dut lana denbora guztionetan zehar, baino beti ardura izan dut buruan erabakiak hartzeko momentuan, eta neuretzako ardura kasu honetan beti izan da zuhurtzia eta segurtasun juridikoa. Segurtasuna hartzen ditugun erabakientan, uste dut importantea dela jakitea zer erabaki mota hartzen ditugun eta horrek berme juridikoa izatea. Segurtasuna pentsatuz donostiarrengan, korapilo hau, arazo hau ez luzatzeko gehiago denboran zehar, eta segurtasuna ere adierazteko behingoz arazo honekin amaitu dugula, edo behintzat kasuistika edo afera honekin amaitu dugula. Eta horretarako, 3 erabaki zehatz hartu ditugu. Erabaki urbanistikoak dira. Bata, lizentzia iraungi egiten dela, kadukatu egiten dela. Bigarrena, plan orokorra, hiriaren antolamendurako plan orokorra aldatu egingo dugula. Eta hirugarrena, gune hori, gune, iriki, publiko eta berde bezala geldituko zaigula. Hau da, amaiera edo remate urbanistiko txukun bat izan behar duela. Hori da hartu dugun erabakia, esan bezala, zuhurtziz hartutako eta segurtasunaren baitan hartutako erabakia izan da. Eta da honek guztiak beste denbora berri batera garamatzala. Urbanistikoki dagoeneko bukatu da debatea, edo eztabaida hori. Gaurtik aurrera esan dezakegu hor ez dela egongo ez merkatalgunerik ez aparkalekurik. Eta orain beste denbora batera goaz, honek guztiak
eragin duen kalte ordain edo egoera ekonomiko hori argitzeko. Eta hori zuzenbideak jarriko digu, zein den jarraitu beharreko ibilbidea. Orain, adierazi dut aurretik, ardura izan da beti, San Bartolomeren baitan egondan ideia eta premisa nagusia iraganean. Orain, eta etorkizunean ere espero dut, udala osatzen dugun guztion artean, eta San Bartolome osatzen duten eragile guztien artean ere, ardura eta adostasunerako espiritu hori egotea. Eta nire nahia ez da behintzat, hau judizializatzea. Beraz uste dut, orain akordiotarako denbora bat zabaltzen zaigula, baino beste esparru batean, ez urbanistikoan. Sí, alcalde, ¿qué ha ocurrido en el último mes para que ustedes no apoyaran la moción que se aprobó en el Pleno y ahora tomen la decisión de hacer un poco lo que les pedía esa moción, ¿no? La seguridad jurídica. Yo, cualquier tipo de decisión que tomo en este ayuntamiento, lo que hago es pensarla y contrastarla sobre todo, y tener la mayor garantía y certeza de que la tomamos con toda la seguridad jurídica que tenemos en el entorno. Y creo que era importante además explorar distintas vías, analizar todo y ver, lo dicho, cuál era la mejor solución de todas, sabiendo cuál nos ofrece mayor garantía jurídica, pero sobre todo mi principal objetivo ha sido que esto no se alargue más en el tiempo y no dejar a los donostiarras un problema mayor del que tenemos. Y eso a veces exige tiempo, exige paciencia y exige también confianza a los que, en torno a los que estamos también tomando las decisiones. Y a mí me gusta que eso sea lo que me marca los ritmos y el tiempo, no una moción en un pleno. Por lo tanto, mi premisa de trabajo ha sido seguir el rigor y la seguridad que esto exige. Por lo tanto, cuando hemos solventado todo eso, es cuando hemos decidido tomar la decisión. La vía de expropiación que se podría utilizar en este proceso, ¿tienen seguridad jurídica de que eso va a ir, tiene todos los cabos atados? Sí. Y por otra parte, ¿creen que esta vía puede compensar a la parte privada un poco y no utilizar luego una demanda judicial? Bueno, eso es ahora el nuevo tiempo que se abre. ¿La expropiación cabe? Sí, sí cabe. Al final lo que estamos haciendo es cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, que nuestra idea es que esto nos lleve a verano del año 2027. Al final es un procedimiento que tiene su duración, tiene su calendario propio y demás. La idea es llegar a junio del 2027 con todo finiquitado respecto a esta parcela y cabe la expropiación. Y en función de esa expropiación también se podrían dar unas condiciones económicas u otras. Pero no me gustaría, como he dicho, judicializarlo. Creo que antes de llegar a julio del 2027 podemos acordar entre todas las partes cuál puede ser la mejor resultante. Lo dicho, mi objetivo es no generar un mayor problema del que tenemos e intentar ir desatando nudos. Hemos desatado uno muy potente y ahora nos queda ir solventando otros ya del ámbito más del derecho administrativo o que tienen que ver con la compensación económica. Pero al menos urbanísticamente ya hemos zanjado un tema y ahora iremos a ese. Pero sí, por supuesto, habrá que acordar y habrá que analizar cuál es el valor de la parcela y con el nuevo uso de la parcela también qué valor económico queda. Al final, si tú expropias algo, estás expropiando el valor de ese terreno, pero también las oportunidades de negocio que te podía dar ese terreno. Entonces aquí hay un análisis económico también profundo, riguroso, que también tomará su tiempo. Ahí, Sergio. En relación al remate final del cerro, hablas de espacio público sí. abierto, verde, abierto a la ciudadanía, igual a parque. Bueno, a mí llamar parque a una ladera se me hace complicado, creo que al igual que otros ámbitos que hay en San Bartolomé, pues tiene que quedar un remate chocuna, digno para el barrio y que compense también durante estos años las afecciones a las obras que han sufrido. Pero bueno, sí, un espacio verde. Llamar parque pues me parece igual demasiado. Pero bueno, la ambición es que sea un espacio natural, reverdecido, de calidad, al igual que está el resto del entorno. ¿Se va a abrir una especie de concurso? ¿Se tiene en mente algún proyecto? ¿Cómo está el asunto? Bueno, eso ya es... remate final ya es. No, la propia modificación del Plan General trae consigo un proceso participativo. Por lo tanto, ahí se escuchará también a la ciudadanía, creo que eso es importante. Ahí tendremos opciones también de escuchar qué es lo que quieren los vecinos del entorno y eso también será una muy buena base de trabajo para rematar ese entorno urbano, ¿no? Entonces ahí, con la propia modificación ya iremos recibiendo las peticiones y los deseos que hay sobre ese espacio y eso nos llevará a diseñar una cosa u otra.
Bai. Uberran ingurun. Bai. VTC zerbitzuen ingurun. Ze zalantza juridiko dauden galdetzea nahiko genuke? Bueno, a ber, zalantza juridikoak badaude, nik hori ez dut ukatuko. Azkenean hemen araudi askok hartzen dutelako parte, zerbitzu hau eskintzeko orduan. Estatu mailakoa, erkidegokoa, gero lurraldek ere badaukate ahalmena hori kudeatzeko, eta guk jakin nahi duguna da ere juridikoki nun geratzen diren udalerriak erabaki honetan guztian. Baina, bueno, orain arte ikusi duguna izan da, hau gehiago dela Jaurlaritzaren eta Aldundiaren eskumena. Baina, tira, hori argitzeko guk egin duguna izan da Uberrekin bilera itxi, eta datorren astean bertan Uberrekin daukagu adostua bilera hemen, Donostiako udalean, beraiei ere galdetzeko eta jakiteko batetik, bueno, ze asmo daukaten zerbitzuari dagokionez hirian, nola ibiliko diran, azteko premisari daukaten edo ikuspegirik edo ez, haiek ezagutzeko, azkenean errealitate berri bat etorri zaigu hirira, eta uste dut onartu egin behar dugula eta kudeatu, eta haiekin harreman natural bat eduki, eta bigarrena ere, geuk ere jakiteko, zein oinarri juridiko hartu dute aintzat, geurean egoteko. Eta hori ere bagoaz galdetzera eta eskatzera jakina. Geuk ere jakiteko, zein dan gure joku eremua, guk ere erabakiak hartu behar balin baditugu, edo erregulazioak bultzatu behar balin baditugu ere jakiteko nondik jo behar dugun. Baina, egia da, aste bete baino gutxiago dagoela gurean, Donostian, zerbitzua ikusten dela hirian zehar, jendeak erabiltzen duela, errealitate bat dela, beraz, guazen hori aztertzea, eta alik eta hoberen kudeatzea, ez? Baina horretarako esan bezala, zuhurtzi juridiko hori guk ere beharrezkoa dugu. Bai, eta ia da etengabekoak direla Aldundiarekin dauzkagune hartu emanak, gai honekin ere, bai. Olatze jartzak esatezun erregistro bat edo osatzen ari zatetela? Bai, existitzen da, Uberrek gauzatzen dituen, ibilaldi esan behar nuen, baina bai, joan etorri guztiak erregistratuak geratzen dira horrelako plataforma euskarri edo software batean, horretarako sarbidea daukagu guk, baina esan bezala, ikusten dugu Donostian badaudela, lana egiten dutela, baina oraindik astebete baino gutxiago, guretzako gutxi da ondorioak ateratzeko, ez? Uste dut, igual hilabete barru horrelako lehenengo premisa batzuk atera ditzakegula, ondorio batzuk zehazteko, baina oraingoz aztertzen gabiltza, ez? Eta ikasten. Bai. Sí, a ver, en cuanto a Uber, lo primero que hemos hecho nosotros ha sido cerrar una cita con la propia empresa, con la propia operadora del servicio Uber, para conocernos. Al final es una nueva realidad que ha llegado a la ciudad y a nosotros nos toca aceptarla y gestionarla lo mejor posible. Y para eso es bueno conocerlos y saber qué expectativas tienen sobre la ciudad, eso es importante, y también saber sobre qué marco jurídico se basan ellos para operar en la ciudad. Porque es cierto que el entramado jurídico normativo que regula los Uber pues es bastante complejo, eso no lo vamos a negar. Entran en juego la normativa estatal, la autonómica, luego están las territoriales y lo que nosotros también queremos analizar y acotar es ¿y cuál es el papel del ayuntamiento en todo esto? ¿Cuál es nuestra capacidad jurídica para regular el Uber o este tipo de operadores en la ciudad? Bueno, eso es lo que vamos a tratar, entre otras cosas. Es cierto que el ayuntamiento ahora tiene acceso a un software, a un sistema donde quedan registrados pues todos los servicios que realiza Uber en la ciudad. Es verdad que todavía menos de una semana es escaso para sacar conclusiones, pero ya iremos viendo a medida que pasan los días cómo va operando, cuántas licencias hay activas, cómo opera, por dónde opera, qué respuesta tiene. Y cuando tengamos todo claro también, pues tomaremos las decisiones oportunas para regular. Yo creo que aquí lo hemos repetido esta semana pasada, hay dos premisas de trabajo: ofrecer el mejor servicio posible a las y los donostiarras, y la segunda, importante también, que el campo de juego, que el marco sea igual para todos, para el servicio del taxi tradicional que conocemos y también para los nuevos operadores, que todos tengan las mismas condiciones. Eso sí es algo que vamos a exigir. ¿Pueden hacer servicios urbanos? En principio sí. Según ellos, sí pueden realizar servicios urbanos. Sí. Baino estatutik jaisten den araudiak bermatzen diela hori egiteko aukera. Hori aztertzen egon gara eta ministerioak ateratzen duen horrelako lizentzia bada. Ministerioak txartelak ematen ditu Espainia guztian zehar operatzeko. Hau da,
Badajozeko Uber lizentzia daukan persona batek Donostian operatu dezake. Hori da esan digutena. Behintzat hori da jaso dugun guk azkeneko informazioa. Beraz, Donostian ibiltzeko arazorik ez daukate. Gero beste gauza bada, erkidegoak edo kasu honetan lurraldeak, aldundiak, baimena ematen dietela interurbano horietan aritzeko. Donostiatik beste udalerri batera edo beste udalerri batetik Donostiara. Hori bai, arautzen du gure kasuan behintzat erkidegoan lurraldeak, aldundiak. Baina badirudi oinarri juridiko horretan Donostiatik Donostiara, ez auzo barruko mugimendu horiek gauzatzeko almena badutela. Hori da beraiekin ere landu eta adostu nahi duguna edo behintzat aztertu, ez? Non uzten gaituen hori hiri bezala erabakiak hartzeko orduan. Horren arabera, ia Uber zerbitzuek aukera gehiago dituzte taxi zerbitzu arautuak baino. Badirudi baietz, kasu honetan. Bai, hori da aztertzen ari garena. Errealitate berri honek nola uzten gaituen gu, eta nola uzten duen oroar, zerbitzu guztia, garraio zerbitzu guztia, taxiarena, ez? Bai zerbitzu klasikoa eta baita ere berri hau. Esan bezala, realitate bat iritsi zaigu hirira, ikasi egin behar dugu, eta orain, tokatzen zaizkigun erabakiak hartu, baina horretarako oinarria da jakitea, eta juridikoki zerk lotzen gaituen, ez? Hortan gabiltza. ¿Nos puedes explicar en castellano lo que has dicho Sí. del ministerio? Que sí, Sí, al final las licencias Uber las da el propio ministerio y se puede operar libremente con esas licencias. Es verdad que luego baja a las autonomías, baja también a los territorios esas potestades. Y al parecer, esa licencia del ministerio te da opciones de operar dentro de una ciudad, hacer recorridos itinerarios urbanos. Los interurbanos sí les tocan a las diputaciones, en este caso, dar esos permisos. Pero los urbanos, al parecer, ya llegan desde un estamento superior. Entonces, nosotros lo que queremos aclarar es, en todo ese esquema, cuál es la capacidad del municipio para poder regular esta nueva casuística en la ciudad. Y es por ello por lo que nos vamos a juntar con ellos también y estamos también en constante comunicación con otras instituciones para ver qué nos avala a nosotros, a qué nos tenemos que amarrar para tomar decisiones y para poder regular. El datorren astean, asteazkenean. La próxima semana, el miércoles, si no me equivoco. Quería preguntarle en el asunto de la estación de autobuses, un poco el dimensionamiento de la estación. ¿En qué está pensando el ayuntamiento a la hora de ampliar su capacidad, su superficie? ¿En cuánto quiere ampliar esa superficie y hacia dónde, ¿no? ¿Es un poco lo previsto es hacia el Paseo de Francia o se plantea más llegar a un acuerdo con Adif para utilizar espacios de la nueva estación del TAP? Sí, a mí me gustaría que fuera maximizando al máximo los espacios ya existentes, no realizando obra nueva, sobre todo porque ahorraríamos en tiempo y en coste. Y los distintos análisis y estudios que hemos realizado aquí internamente durante las últimas semanas nos dan opciones de que eso puede ser así. Y lo que nos gustaría es que la zona de la propia estación, la planta inferior de la estación de autobuses, tuviera mayores espacios de espera. Y para eso lo que podemos hacer es recolocar actividades que están en esa planta baja en otros espacios que se van a liberar en la parte superior. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un pasadizo que se ha ensanchado mucho, el pasadizo que conecta al centro con Eguía se ha ensanchado, se han generado nuevos espacios y ahí tendremos opciones seguramente para poder recolocar ciertas actividades que están abajo y subirlas a la planta superior. Y eso nos da mucho más margen y mucho más juego a la hora de poder redistribuir la zona de abajo. Y es nuestra intención buscar una mejor zona de espera, porque se ha quedado escasa, eso es así, cualquier persona que usamos en la estación de autobuses eso lo vemos, y la segunda también es mejorar el tránsito y los flujos de personas. Y eso en nuestro caso sí pasa por un sistema de tornos que beneficia o que premia a aquel que tiene un ticket, y es el que puede acceder a esas zonas de espera. Esa sería nuestra premisa de trabajo también para conseguir una mayor sensación de seguridad. Entonces la idea ahora es hablar con las personas, con la empresa que gestiona la propia estación, también con Adif, para presentarles el planteamiento que nosotros tenemos sobre la mesa y empezar a trabajar sobre ello. Pero, lo dicho, la premisa sería el realizar la menor obra posible
no generar nuevos espacios, ¿no? Con los que existen ya podríamos trabajar para redistribuirlos de una manera bastante más competitiva y eficiente para poder liberar los espacios inferiores. Jon, Bai. euskaraz galdetuko dizut. Bai. Autobus geltokiaren zabalkundea edo nola ikusten duzue? Bai. Nola nahiko- A ber, egia da hor bi eskara nagusi genuzkala, batetik egonaldirako gune horiek edo itxoiteko espazio gune horiek zabaltzea, eskas gelditu direlako, autobus geltoki erabiltzen duen edornork, ikusi dezake, bizi dezake hori eskasak gelditu dela, eta horrek behar duela horrelako zabalkunde bat, eta bestea segurtasunaren sensazioa hori edo pertzepzio hori ere hobetzea, personen fluju hori hobeto kudeatzea, eta hori torno batzuk jarrita guk uste dugu udaletik hobetzen dela. Zer egingo dugu horretarako edo zer planteatzen dugu guk? Bueno, espazio berriak ez sortzeak, baizik eta daudenak hobeto berrantolatuz lortu dezakegula bi helburu horiek lortzea. Azken finean, erdialdea eta egia batzen dituen azpiko pasabide horrek zabalkunde dexente izan du, aldetara asko zabaldu da, espazio berriak sortu dira hor, eta bai uste degula, adifekin hitz egin da, geltokiak kudeatzen duen enpresarekin hitz egin da, lortu dezakegula askoz ere espazio eraginkorragoa. Beko solairuan dauden jarduerak goruntza mugituta. Eta horrela lortu genezakena da, beko gune horiek egonaldirako izatea, eta beko gune horretara pasatzeko tiketa edo biletea behar izatea. Ezta? Horrek asko arinduko lukelako espazio horren erabilera. Azkenean, autobus geltokia bidaiarientzako da, erabiltzaientzako, eta uste dut egonaldirako espazio hori ere horretarako behar duela izan. Eta horrek asko erraztuko lukela egonaldia, personen flujua eta baita ere segurtasune sensazio edo egoera hori. Bai, besterik baduzue? ¿Alguna otra cuestión? Vale, mila esker.